Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana de día lunes 27 de enero de 2020. Una fecha importante, sobre todo cuando se trata de velar por el respeto a los derechos humanos. Hoy se conmemora una fecha importante de la liberación de los prisioneros en Antris, para que desde luego se ponga en perspectiva la necesidad de avanzar y de evitar que ese tipo de situaciones continúen generándose a partir de esos ejemplos que se dieron en aquel entonces, cuando precisamente muchos judíos fueron sometidos al holocausto. Así es que es una fecha bien importante. Bueno, bienvenidos a esta mañana de día lunes. Arrancamos con buenos ánimos, con buena energía y por supuesto el mejor de los deseos para que puedan cumplirse sus metas y sus objetivos. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades para que estos puedan cumplirse. Así es que desde ya bienvenidos. Hoy me acompaña acá en nuestros estudios el ministro de Trabajo, Rolando Castro, con quien vamos a hablar sobre varios temas importantes del país. Rolando, bienvenido, ministro. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación, Neto, y acá siempre estamos a la orden. Así es, en efecto. Quiero aprovechar e invitarles a ustedes. Recuerden que nos interesa interactuar, nos interesa conocer la opinión de ustedes. @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes puedan participar desde luego en esta conversación muy importante que vamos a tener. También en el campo del deporte hay que lamentar a aquellos que crecimos precisamente muy pero muy de cerca en la época de los 80s con el baloncesto. Ahí está Kobe Bryant, que muere en un accidente de helicópteros en el estado de California junto a una de sus hijas y otros acompañantes. La verdad que una tragedia que ha llamado muchísimo también la atención, lo cual pues lamentamos muchísimo, sobre todo cuando se trata de ver una leyenda del baloncesto como tal. Bueno, comienzo un poquito teniendo como referencia, ministro, estos últimos, digamos, acontecimientos de la primera caravana que se ha generado para este año y que de alguna u otra manera también llevó a ustedes como autoridades a reunir a algunos y decirles precisamente sobre los problemas que esto tiene. Y estamos viendo estas imágenes que es el reflejo de la confrontación en la frontera sur de México y que de alguna manera pues se pone en perspectiva a la hora de poder concientizar a los salvadoreños que eviten viajar de esa manera, ¿cierto? Sí, lamentable, ha sido una realidad histórica que en nuestro país prácticamente nuestra gente ha sido expulsada para diferentes países por la vía ilegal. Nosotros tenemos un estudio donde muestra el nivel de migración irregular, sus principales causas, y lo primero fundamentalmente es la falta de oportunidades. Paradójicamente, y como ciudadano creíamos que era el tema de la delincuencia, la inseguridad, pero no, el primer problema es prácticamente la falta de oportunidades, y allá en una escala mucho más baja aparece el tema de inseguridad. Pues eso es lo que hemos tenido históricamente, nuestra gente viajando diariamente, enormes cantidades de personas que han viajado, pero estamos contentos y estamos muy alegres porque del 1 de junio a la fecha, de cada 10 salvadoreños que salían de forma irregular e ilegal con destino fundamentalmente a los Estados Unidos, hoy solamente son 2 personas por cada 10 salvadoreños que salían antes. Y últimamente estamos minimizando. La última caravana que se habló, bueno, incluso inicialmente se dijo que iban a ser 3.000 personas las que iban a salir de acá de Salvador del mundo. Al final creo que salieron como 40 personas. Hicimos un trabajo junto con Migración y Extranjería de dialogar con las personas
de ellos decidieron quedarse acá en El Salvador, estando en El Salvador del mundo ya para salir, un promedio de 14 a 16 personas. En esta última. En esta última. La instrucción del presidente fue clara, que buscáramos opciones a esta gente. Y bueno, de forma inmediata, en coordinación con Cancillería, con el licenciado Cucalón, hicimos estas coordinaciones y ya incluso la Bolsa de Empleo del Ministerio de Trabajo está buscando la ubicación para cada uno de ellos. Así es que Dios mediante, la instrucción que nuestro presidente ha dado es clara, es contundente, de que debemos de construir oportunidades para esta gente. Y bueno, y también ahora tenemos otra oportunidad más, y es viajar por la vía legal, Neto. Nosotros ya mandamos nuestro primer contingente de 50 personas. ¿Qué reportes tienen de ellos? Felices, están en Mississippi, felices. La empresa lo lleva a días recreativos. Nos mandaron un video jugando fútbol todos allá, jugando fútbol. Tienen días recreativos, días de compra, y la verdad los están tratando muy bien. Hemos tenido comunicación también con la empresa está totalmente satisfecha de todo nuestro equipo, y nuestra gente pues prácticamente feliz de estar allá. Un modelo, ministro, perdón, que debe de ser ampliado, sí, de forma que sirva, sí, más allá de cualquier muro imaginario, como la mejor forma para que Estados sí. Unidos evite el problema, porque sí. es Estados Unidos de alguna manera sí. que está evitando que que entren de forma ilegal. Claro. Entonces, yo creo que esa descripción que usted me hace, que me parece que es punto de honor para recalcarlo, lo bueno que pueden estar los salvadoreños que están allá trabajando, debe de ser de alguna manera duplicado para que se evite ese tipo de situaciones. Claro. Y no solo nos vamos a quedar con el número de 50, Neto. En los próximos días habrán anuncios muy importantes en materia, en la construcción de la política migratoria regular, eminentemente regulada. Van a haber noticias muy importantes. Entiendo que en estos días nuestro presidente va a hacer noticias muy importantes, junto con algunas embajadas, y garantizo acá ante tus cámaras que este próximo año no solo van a ser cientos de personas las que van a viajar bajo esa modalidad, sino que van a ser miles de compatriotas que van a viajar fuera del país, subiéndose en el avión, yendo a trabajar, haciendo su economía, luego regresando, y si dejaron las puertas abiertas, hicieron buen trabajo, como este primer contingente que está haciendo un excelente trabajo, van a regresar nuevamente. Sí. Así es que ya no hay necesidad de buscar la vía ilegal, porque hoy tenemos ya estamos pasando por la mejor etapa de relaciones político y diplomáticos con los Estados Unidos, y además nosotros tenemos un estudio muy, muy amplio sobre el tema europeo, los mercados europeos, el tema de longevidad. En parte de Europa hay países que la longevidad está entre el adulto mayor y los niños. No hay gente en edad productiva que se necesite para prestar ese tipo de servicio. Y además, recientemente yo ya tuve una reunión directa con la embajada, con la señora embajadora de Canadá, que también vamos a trabajar de la mano, igual a este programa de migración laboral regulada que tenemos con los Estados Unidos. ¿Para cuándo me dices que está el otro grupo, ministro? Sí, estamos ya en la fase de precalificación de los siguientes grupos, y por eso auguro de que en este año 2020 no van a ser solo cientos, sino que van a ser miles de compatriotas que van a viajar por la vía legal y por la vía regulada. Para esta mañana escuchábamos ahí el reporte periodístico que como que se frustró también, o no llegaron personas para poder llevar a cabo la segunda, digamos, caravana. ¿Qué ha pasado con la primera? La primera, a pesar de que hubo un acercamiento, se les concientizó, siempre salieron algunos, ¿no? Sí, salió un grupo pequeño, que nosotros no nos sentimos satisfechos. Nuestra aspiración como gobierno es que no salga nadie por la vía ilegal, claro, por los riesgos que corre. Además son destinos y proyecciones frustradas. Es bien difícil de que los dejen pasar a través de las caravanas, pero hoy sí tenemos una nueva modalidad y una nueva oportunidad. Cuando las oportunidades legales no están dadas, en alguna medida era un poco justificado este tipo de acciones, pero hoy que tenemos muy buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, con el señor embajador, con la actual embajada, con un trabajo muy fuerte que estamos haciendo con el cónsul general
de la Embajada Americana, con la vicecónsul, que también estamos haciendo un trabajo muy fuerte. Yo creo que no deben de existir condiciones para viajar por la vía ilegal. Si hoy tenemos oportunidad, y como repito ya por tercera vez en este programa, en este próximo año no van a ser solo cientos, sino miles de compatriotas que van a viajar por la vía legal y ordenada. Y estas bolsas de trabajo que se están creando, ¿cuán efectiva está o cuál es el impacto que está teniendo? ¿Se están acogiendo la mayoría? ¿O es que, y entrando un poquito a estudiar el fenómeno de la migración, hay que entender de que la migración tiene varias aristas, ¿no? El tema económico, el tema de la inseguridad, el tema emotivo, la parte emocional, el tema de familia, ¿verdad? Porque hay muchos factores los que influyen en eso, ¿no? Sí, y de otra gente que incluso son comerciantes de esto, ¿verdad? Que ya vamos de hecho, a entrar a hablar qué avances hay en cuanto a investigar qué es lo que hay y quiénes están detrás de todo este negocio, ¿eh? Sí, hay gente que en alguna medida privilegia el tema económico por encima de la dignidad del ser humano. Y hay investigaciones, tengo entendido, ya hay investigaciones muy serias que en este caso le corresponden a Seguridad Pública, y que en su momento puede dar detalles en base a esas investigaciones que lleva, pero hay motivaciones de todo tipo. Incluso a veces pueden haber hasta motivaciones de carácter político para tratar de mandar una imagen negativa del gobierno. Pero la verdad estamos felices, estamos mandando un mensaje claro a la opinión pública nacional e internacional de que estamos construyendo. Ahora, lo que pasa, Neto, que en 7 meses, en 8 meses que tenemos como gobierno, es difícil también construir las opciones y las alternativas de enfrentar la tasa de desempleo del 100% con apenas 7, 8 meses que tenemos de trabajo en el gobierno. Estos son problemas de 30 años, de 40 años, son problemas estructurales. Sin embargo, estamos trabajando muy duro, y estas personas que se quedaron en los próximos días ya van a anunciar sus propios empleos y sus propios puestos de trabajo acá. Así que nos ha ido bastante bien. Las empresas con las que estamos trabajando en la bolsa de empleo están abriéndose mucho, y hoy por hoy tenemos unas muy buenas relaciones con la empresa privada, y en esta vía se están abriendo muchos espacios a fin de garantizarle oportunidades a esta gente y no tenga que transitar por una ruta que puede correr riesgo hasta su propia vida y la de los suyos. Ahora, estas investigaciones ya dieron algunos resultados. ¿Qué pasó con este reciente caso? ¿Qué informes tiene, ministro? Del último, que se detuvo a una persona. Entiendo de que ya fue procesado, pero detrás de todo eso hay una estructura, entiendo, ¿no? Sí. Mucho más fuerte, mucho más amplia, ¿eh? Entiendo que ya Seguridad Pública tiene bastante avanzadas las investigaciones. Yo en este caso no quisiera como emitir opinión, Neto, porque a veces cualquier tipo de comentario, y sobre todo no es mi cartera de Estado, pudiera poner como en riesgo los mismos niveles de investigación. Pero lo que sí puedo garantizar es que ya está bien avanzada la investigación, y por supuesto existe todo este tipo de estímulos y motivación de los cuales hemos hablado hace un momento con las aristas contempladas. Bueno, tengo acá a Raquel Valverde, me dice: mi sobrina Ernesto, que no encontraba trabajo en los últimos 18 meses, ahora ya tiene, y sí, es el Ministerio de Trabajo quien le ayudó precisamente a encontrar a partir de esa modalidad de la bolsa de trabajo. Sí, gracias a Dios, Neto, y yo he dado una instrucción bien clara, que donde es el tema de inspecciones, que es la columna vertebral, y la bolsa de empleo es la que debe de fortalecerse, y estamos trabajando duro. Estamos resolviéndole a mucha gente con un trabajo directo y focalizado y especializado y personalizado, a fin de que esta gente, cuando nos manda su necesidad de empleo, nosotros le pedimos que llegue a dejarnos el currículum o lo mande vía electrónica, y si no es así, nosotros mismos incluso se lo redactamos, y ya hay empresas incluso diciéndonos que nosotros como ministerio podemos hacer la certificación para extender y visualizar qué clase de persona estamos recomendando. Así es que estamos muy contentos con este trabajo muy fuerte que estamos haciendo con el sector privado. ¿Hay un requisito? ¿Cuál es el requisito para poder, preguntar a alguien acá, de entrar en esa, digamos, con los perfiles que se están buscando para mandar a Estados Unidos a trabajar? Sí, el primer perfil es que sea agricultor. Es el primer perfil. Ese es el área que se está enviando. Sí, fundamentalmente el otro es, digamos, el requisito, los requisitos un poco generales, digamos, es lo que hemos hablado, ser agricultor. Número 2, no haber tenido
acciones ilícitas en el país y goce con su solvencia de la policía y con sus antecedentes penales. Y un tercer y cuarto elemento es no tener registro migratorio de ilegalidad en los Estados Unidos. Partiendo de esos criterios más generales o requisitos más generales, es que ya de ahí empieza a pasar. Tenemos una plataforma digital instalada en nuestras redes sociales del Ministerio de Trabajo, y esa plataforma es la que va capturando la información de todas las personas. Vamos por fases, hay 4 fases. El que llena los requisitos generales en la primera fase pasa a la segunda, y ya después de la cuarta fase viene ya la entrevista de forma directa. Es todo un escaneo que se hace porque en alguna medida como gobierno estamos siendo corresponsables, digamos, de el envío de estos contingentes, y por supuesto nosotros estamos enviando nuestra gente que en alguna medida va a poner en alto nuestro país, tal como estos 50 compatriotas. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en una reunión con el embajador de los Estados Unidos acá en nuestro país, y me llamó muchísimo la atención ver el interés que tiene no solo su gobierno, sino que él en lo particular, precisamente por coadyuvar y generar las condiciones de desarrollo que se requieren. Y está consciente de los grandes desafíos que como país se tiene, que es el tema de la seguridad, que es el tema de la generación de empleo, para poder de alguna manera evitar precisamente que muchas personas corran ese riesgo de viajar a los Estados Unidos de esa manera. Interesante también porque según oficialmente el presidente decía en su cuenta en Twitter que habíamos también cerrado este fin de semana con uno de los días con menores números de homicidio en el país, ¿no? O sea que hay un elemento ahí también importante que cala sobre la necesidad de ver que se están haciendo esa parte de apuestas, y que de alguna manera son las cosas que más golpea precisamente a aquellas sociedades más vulnerables o a aquellos lugares más vulnerables, por los cuales las personas tienen que esa corriente o esa tendencia de poder migrar, ¿no? En primer lugar, yo quiero reconocerlo acá públicamente. Uno de los mejores embajadores que hemos tenido en el país es el embajador actual, una persona que está en poco tiempo, Neto, ha logrado entrar a nuestro país y nuestro país entrar en el corazón de él. Prácticamente incluso anda explorando sitios arqueológicos, turísticos. Tiene la verdad, una dinámica muy fuerte, pero se nota en él incluso, aunque no lo tenga, pero un sistema de arraigo en nuestro país, de quererlo en tan poco tiempo. Y la verdad, no nos podemos quejar. Tenemos un excelente embajador de los Estados Unidos, con un respaldo total a nuestro gobierno, y nuestro gobierno igual, por eso digo, pasa por las mejores relaciones. Estamos trabajando duro en el tema de seguridad. Bueno, el índice de homicidios, recientemente lo dijo el fiscal general, ya no el gobierno, sino el fiscal general, ha reducido significativamente. Y no solo eso, dijo el fiscal que los temas de los desaparecidos también ha tenido una reducción muy sustentada. Esto, Neto, es gradual, no es de un día para otro. Encontramos un Estado fallido en el tema de seguridad, encontramos con gobiernos anteriores con una tasa de homicidio de 13, 14 homicidios al día, y llegaron momentos dados que se disparó tanto que pasaron de 20 homicidios al día. Habían masacres colectivas incluso en aquel momento. Pues gracias a Dios estamos trabajando duro, y una felicitación a nuestro ministro de Seguridad y Defensa, que están trabajando muy fuerte en esto. Una tarea muy fuerte, muy loable, muy delicada, pero están haciendo un gran esfuerzo. Así es que estamos queriendo reconstruir un país que lo encontramos prácticamente destruido en todo su contexto. Un Estado fallido, un gobierno sin autoridad que encontramos nosotros, un presidente ausente, y hoy gracias a Dios sí tenemos presidente, y además de eso tenemos un gobierno tratando de garantizar las reglas claras de todo. Lo más importante también es la excelente relación que tenemos hoy por hoy con el sector productivo, que hemos hablado claramente que tienen un gobierno con reglas claras, un gobierno donde no va a dar golpes por la espalda, un gobierno donde no va a salir con ases bajo la manga, sino un gobierno que garantiza certidumbre jurídica y certidumbre de todo tipo en este país. Así es que estamos muy contentos con eso, muy esperanzador, y con este 2020 pues lo que queremos es
duplicar, triplicar, quintuplicar Claro. todos los actos positivos que se han hecho hasta el momento. Bueno, porque hay mucha, digamos, con el tema que comenzamos de ver ese cuadro de confrontación, enfrentamiento entre migrantes y autoridades en México, creo que es una cosa muy difícil, ¿no?, de poderla ver. Realmente a mí me impactó muchísimo. Este sábado, por cierto, hablaba con Ana Sol, ex delegada de Maryland, una persona que trabaja mucho por el tema de los migrantes en Estados Unidos, y me decía, Ernesto, ha sido para mí una desilusión que México adoptara tan rápido ese tipo de acciones, ¿verdad?, para reprimir las caravanas. Es algo inhumano, me decía. Sí. Y yo creo que cualquiera lo ve así, no, o sea, verdad, sobre todo porque hay un sentimiento de humanidad. Ese es un drama humano, pero del cual los gobiernos locales, el gobierno central de todos los países centroamericanos, estamos obligados en alguna medida a trabajar duro y a construir oportunidades. ¿Cuál es la vía del actual gobierno nuestro? Es, hoy por hoy, como contingencia, como medida de choque, buscar la migración, y por eso hemos construido la política de migración laboral regulada en diferentes partes del mundo. Lo vamos a hacer. Estamos explorando, decía, mercados internacionales como los europeos, con los estudios de longevidad y de productividad que tenemos de esos países, la demanda y oferta que tenemos en el mercado laboral de estos países, incluso ya conversaciones con la Embajada de Canadá, y muy buenos avances con Qatar también, sobre este tema de política de migración laboral regulada. Entonces estamos construyendo como estrategia de choque crear estas oportunidades. Por supuesto, Neto, que la instrucción del presidente es que en nuestro país vamos a construir las opciones para que no tengamos el día de mañana que recurrir a todo este tipo de cosas. Ok, interesante. Una pregunta, dice William Joel Chávez. Ernesto, quisiera preguntarle al ministro, ¿por qué a los jóvenes solteros no se les da la oportunidad de viajar a los Estados Unidos? Dice ellos. Pregunta, perdón. Lo que pasa es de que uno de los requisitos que nos planteaban... Estados Unidos tiene sus requisitos, ¿verdad? Sí, es que cuando tú tienes esposa y tienes tus hijos acá, hay una gran razón por la que tú regreses de nuevo. Regresar, sí. Mientras que cuando tú te vas soltero, encuentras, puedes formar una pareja en cualquier otra parte del mundo, ya decidís quedarte. Porque eso lo aplican a agricultores y no a albañiles. Por una razón, porque la visa H2A tiene que ver eminentemente con el área agrícola. Sin embargo, Neto, estamos trabajando muy duro, muy fuerte, con el Departamento de Labor de los Estados Unidos para ver si conseguimos la visa H2B, que la visa H2B tiene que ver con el tema eminentemente de la construcción. Así que estamos en ese avance, y yo el próximo mes incluso salgo a reunirme con algunas cámaras de empresarios de cerca de 3 o 4 estados de los Estados Unidos para ampliar incluso la oportunidad y viajen, lo que acabamos de decir, miles de trabajadores. Ok, interesante. Hay muchas preguntas, provoco para que el equipo de comunicaciones del ministerio pueda entrar y darles respuesta, porque son un montón de preguntas que se están haciendo, y quienes dicen, bueno, ¿qué posibilidades hay de obtener permiso de trabajo para ir a Panamá? En Panamá hay trabajo, dice, según Manuel Ferrer, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado, hay que apostarle también a otras carreras profesionales para poder entrar en ese trabajo. Ministro, voy a correr con el tiempo porque tengo otros temas que aprovechar. Por ejemplo, uno de los factores que tiene que ver mucho con el tema de las migraciones es el salario, ¿no? Es el poder adquisitivo de los salvadoreños, es el poder de tener y mantener a su familia. ¿Cómo está? ¿Cuál es el curso y cuál es el estatus después del anuncio que se hizo hace unos días sobre un tiempo determinado para tener ya más o menos alguna propuesta para entrar a estudios y análisis con los diferentes sectores de la mesa que conforman el estudio de este tema? Sí, el salario mínimo se está trabajando como su definición contractual y legal lo define en el Consejo del Salario Mínimo. Ahí se está discutiendo, ahí están los empresarios, ahí está el gobierno y ahí están los trabajadores. Ya llegaron cerca de 4 propuestas de diferentes sectores del sector laboral sobre este incremento al salario mínimo. Entiendo que ya lo están analizando en la mesa, Neto, y además de eso se están definiendo estudios, análisis, porque una de las cosas que ha planteado bastante los empresarios
es que debe de ser bajo un análisis eminentemente técnico. Y ya tenemos estudios incluso regionales. Y el salario mínimo más golpeado de todo el Istmo y especialmente de todo Latinoamérica, es uno de ellos en nuestro país. Y la diferencia entre salario mínimo y canasta básica está bastante distante. Esos ya son como parámetros de medición y algunos análisis técnicos que se tienen ya bien elaborados, pero repito, eso está discutiéndose en el Consejo del Salario Mínimo. Incluso yo no pertenezco al Consejo del Salario Mínimo, sino que tenemos nuestros delegados. Nos están fluyendo esta información y yo creo que en este tiempo, en el menor tiempo posible, se llega a un consenso ya con los actores para definir eso. Estaba viendo el fin de semana ahí discusiones entre algunos representantes del sector sindical. Sigue de alguna manera ese estire y encoge, ¿no? Sí, ha sido una lástima histórica prácticamente, de que el movimiento sindical siempre ha estado como un poco fragmentado, ¿verdad? Fragmentado. Y lo hablas con conocimiento de causa. Sí, yo vengo de ahí y prácticamente fragmentado, pero se está haciendo un esfuerzo, tengo entendido, según me dijeron algunos compañeros, de conformar una central de trabajadores donde en teoría va a aglutinar a todos estos sectores. Porque uno de los llamados que yo les he hecho clara y categóricamente es que el movimiento sindical debe estar unificado. Tengo entendido que están trabajando muy fuerte en eso y ojalá, espero, y la verdad es un deseo muy, muy profundo de mi parte, que el movimiento sindical tenga su propia unidad sindical, aunque tengan diferencias, hasta en la familia existen diferencias, pero saberlas administrar y en alguna medida pues trabajar de la mano todos unidos. Pero es obvio que es un factor de división, no va a poder de alguna manera, digamos, generar las mejores condiciones de una negociación, ¿no? Sí, porque de repente unos van a estar aprobando algunas cosas y otros van a estar criticando otras cosas, pero de todas formas esos son los temas que debe de discutir. Yo he hablado hoy en mi calidad de ministro, he hablado con el movimiento sindical y les he dicho de que en la medida que se tenga un movimiento sindical fragmentado, muy poco solidario y sobre todo dividido, va a ser bien difícil que el sector laboral haga sentir su voz. Y creo que sí es urgente un replanteamiento del movimiento sindical en esa vía. ¿Hubo un compromiso para que en este mes de enero se tuviese ya la propuesta de incremento? Ya, es que propuestas ya hay, propuestas ya ingresaron incluso al Consejo del Salario Mínimo, según tengo entendido, entre 3 o 4 propuestas. Lo que están ahorita es afinando los detalles, porque una de las cosas que acordamos es que sí debe de ser consensado en ese consejo, porque ahí están por excelencia el tripartismo, que es lo que exige OIT. Y estamos hablando del sector empleador, el sector trabajador y el gobierno. ¿De qué porcentaje estaremos hablando? Obviamente es un tema bien sensible, si lo queremos ver y medir en el impacto que esto puede tener en la productividad y por supuesto también en otros aspectos que más allá de poder ser un bien, podría ser un problema, ¿no? Sí. Como algunos analistas lo ven. ¿Qué piensa al respecto, ministro? Sí, no tengo idea de cuáles son las propuestas que han llegado porque, repito, no estoy en el Consejo. A mí me llegaría cuando ya los 3 actores se pusieron de acuerdo, consensan y dicen, esta es la propuesta, la suben al despacho ministerial. En ese momento, Neto, cuando ya suba al despacho ministerial, yo la analizo, si la veo viable, la veo positiva, la aprobamos y la paso a casa presidencial, o de lo contrario, pues podemos hacer las observaciones. Hay quienes sostienen que hay una variable de, digamos, un déficit del 42 puntos, casi el 50%, es decir, si el salario mínimo lo tenemos en 300 hoy en día, es casi a 600 que creo que anda la canasta básica, pero es un cálculo demasiado, digamos, impreciso, igual para mí decirlo, pero lo escucho de alguna manera y lo traslado porque eso es lo que veo en el análisis que se hace de algunos sectores, ¿no? Sí, hay unos estudios que estuvieron presentando este fin de semana donde decían de que la canasta básica y que deberían dar el salario mínimo por $750. Si acá el deseo prácticamente sería que fueran $1,000 neto, pero de deseo a la realidad hay mucho que ver. Sí, claro. Es una cuestión que no se puede así solo por dedo colocarlo, porque sería más
digamos, más difícil, como dicen, nos haría peor la medicina que la enfermedad, ¿no? Sí, porque tenés micro, pequeñas empresas, Claro. tenés el sector agrícola que está bastante golpeado. Todos esos sectores tenés que darles un trato. Hay que hacer crecer la economía, hay que hacer crecer la productividad, hay que mejorar, y de hecho hay que resolver uno de los problemas fuertes, que hay que decirlo, por mucho que se quiera invisibilizar, que es el tema de la extorsión. Sí, sí. El tema de la extorsión es un costo de presupuesto que tienen las empresas, llámese grandes, medianas y pequeñas, Sí, ministro, ¿eh? y se está trabajando en eso, en coordinación con la Policía Nacional Civil, con los cuerpos de seguridad. Pero yo espero de que también en alguna medida no podemos exigir un salario de $750, pero también los empresarios no pueden estar permanentemente diciendo que no hay condiciones para incrementar. Porque también es cierto de que vivir con $300 en este país prácticamente es invivible, o vivir de forma indigna. Entonces en alguna medida sí vale la pena la revisión. Y ahí está el reto, ahí está el desafío de lograr encontrar un equilibrio o una media, como le decimos. Exacto. ¿No? Totalmente para evitar que se crean niveles de inflación o de cierre de empleo, pero algo hay que hacer, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, se tiene, para cerrar un poco este ciclo, porque quiero hablar del tema de pensiones, entiendo también cuál es el resultado de la mesa de trabajo que se tiene con el sector transporte también. Pero entonces, en síntesis, cerramos enero y ¿cuándo vamos a tener algo ya en concreto del salario mínimo? Yo espero, ese es lo que yo espero, de que el próximo mes ya se pongan de acuerdo las tres partes. Okay. Y están trabajando duro para hacerlo. El tema de los 20 días, ¿a qué se refería, ministro? ¿Era para que presentaran propuestas? Sí, para que la verdad es que va por fase. Primero la instalación, sí. Segundo propuesta, y tercero ya el debate, y por último el acuerdo. Gracias a Dios vamos en los cronogramas establecidos. Y yo sí espero de que se pongan de acuerdo lo antes posible y ojalá el otro mes se pongan. Repito, yo no formo parte del Consejo del Salario Mínimo. Estoy como ministro y en el momento que se pongan de acuerdo ellos, lo suben al despacho, ahí lo analizamos, si vemos viable la propuesta o no, y luego la subimos a Casa Presidencial y posteriormente la mandamos al diario oficial. Bueno, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, otro de los grandes temas que desde luego representa un gran reto para el país, para todos, es el tema de las pensiones, ¿eh? Vamos a hablar de eso cuando regresemos, aprovechando la segunda parte del programa. Vamos a conocer más sobre el tema del coronavirus, para que usted también tenga de primera mano conocimiento y de cómo prevenir esta situación que se está presentando como muy preocupante a nivel mundial. Vamos a la pausa y regresamos con más informe de tráfico a esta hora para que usted lo tenga de primera mano también. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Vámonos entonces hasta nuestro menú de cámaras para poder conocer cómo está el tráfico en estas importantes arterias. Vámonos a lo que sería la Jerusalén Sur para que usted tenga también ahí una referencia de tráfico de cómo está a esta hora la Jerusalén Sur. Sí tenemos la Jerusalén Sur, ahí está, ¿verdad? Usted puede ir a apreciar, sí, ya para casi logrando la conexión de la Monseñor Romero y lo que sería también el redondel Naciones Unidas, sí tenemos un poquito de carga vehicular, lo cual pues también puede reflejarse viniendo desde este sector hacia lo que sería el sector norte de de lo que sería de esta importante arteria. Así es que usted tome en consideración a las 7:04 y gracias a Sistema Fede Crédito esta importante información para evitar verse con contratiempos de tráfico a esta hora de la mañana. Vámonos de nuevo a nuestro menú. Ahí tenemos el sector de vámonos ahora hasta el sector de la carretera de Los Chorros también. Vámonos a Los Chorros. Tenemos fluidez vehicular, los 3-4 carriles que están hacia, 3 carriles serían hacia, llegando al sector de Santa Tecla, viniendo desde el sector de Lourdes. Usted tiene la oportunidad de poder desplazarse muy bien como lo está reflejando estas imágenes a esta hora de la mañana. Vamos a la última cobertura de imágenes para que usted tenga también de primera mano. Ahí está el Boulevard Constitución. Vámonos al Boulevard Constitución.
Ahí hay una carga vehicular bastante fuerte, producto de, sin duda alguna, del semáforo que conecta con la avenida Sisimiles. Gracias por estar con nosotros. 7:05 minutos. Gracias. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Aprovechamos estos minutos para hablar de un tema tan importante como es el tema de las pensiones, ministro, que es otro de los puntos de honor a los cuales se le está, digamos, poniendo énfasis en debatirlo tanto en la Asamblea Legislativa y, por supuesto, mucho de la expectativa dentro del sector de trabajadores. Sí. A mí me gustaría un día, porque el tema de pensiones es un tema bien amplio, me gustaría un día, Neto, comprometerte acá en público, que tuviéramos un programa estrictamente para dar a conocer el diagnóstico, la situación actual y las proyecciones del sistema previsional en El Salvador. Porque tenemos un equipo trabajando full time, donde prácticamente tenemos todo un estudio, un diagnóstico multifactorial que tiene que ver con el sistema previsional en El Salvador. Y solo para muestra un botón. En esto hay 3 tipos de calificaciones integrales, intermedias y bajas, como lo es el sistema de protección, que en alguna medida la protección social es un tema integral, que está fundamentalmente sustentado en países de primer mundo. Está la seguridad social, que esto sí se puede trabajar fuertemente, y en El Salvador lo único que existe es un sistema previsional que, a juicio del presidente y de nuestro gobierno, es un insulto a la dignidad humana en este momento. Tal como el presidente lo dijo en la anterior conferencia de prensa, la última reforma, el último parche que se hizo fue conducido desde Hacienda. ¿Por qué fue conducido desde Hacienda? Porque va un enfoque eminentemente fiscal y nunca previsional. Solo era para resolver la caja del Estado en ese momento, y aún más, como dijo el presidente, era para seguir fomentando el crecimiento de ciertas empresas acá por encima y en detrimento de la clase trabajadora. Yo quisiera pedirte muy encarecidamente un programa para traer incluso una presentación sobre el sistema previsional, sobre las privatizaciones de las pensiones en diferentes partes del mundo y cómo otros países han desprivatizado el sistema de pensiones también, y cuáles son sus efectos tanto en Latinoamérica, en Europa, como en Centroamérica. Así que es un tema bien complejo, bien amplio de discutir. El presidente nos ha encomendado que armemos estamos trabajando escenarios en este momento, posibles escenarios, y la instrucción del presidente es armar una reforma que sea radical, como lo dijo, en función de la clase trabajadora. Ahora, ¿esto dónde va a pasar? Después de que la trabajemos en el Ejecutivo, en consenso con las universidades, en consenso con la academia, en consenso con los trabajadores, porque debe de ser una propuesta integral y fundamentalmente democrática que goce con todo el respaldo de todos estos sectores. ¿Dónde va a pasar? Va a pasar a la Asamblea Legislativa. ¿Qué va a pasar en la Asamblea Legislativa? Pues ahí son los diputados los que tienen que definir. El Ministerio de Trabajo tiene una función o un papel bien importante en esto, ¿no? Pues es el que representaría en todo caso a los trabajadores. Bueno, porque la discusión entrando a la Asamblea Legislativa es más política. Se va a tornar más política, sí. ¿Ah? El Ministerio de Trabajo, tal como su nombre lo dice, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, claro, tiene la connotación y además tiene la legalidad. Estamos trabajando, por eso digo, como gobierno, la ventaja es que en el gobierno estamos trabajando de forma conjunta, estamos trabajando con la superintendencia del sistema de pensiones, estamos trabajando con el Banco Central de Reserva, estamos trabajando con diferentes instituciones siempre gubernamentales que se manejan datos, información, para hablar de hechos concretos. Pero lo que sí te puedo decir, Neto, es que hoy por hoy tenemos un sistema de pensiones injusto, indigno y sobre todo un insulto a la dignidad humana que hoy por hoy lo estaría mandando a la mendicidad. Esos son como los grandes retos que tenemos en el nuevo gobierno
y la instrucción del presidente es claro, vamos por una reforma integral, pero una reforma radical que además busque como objetivo fundamental la dignificación de nuestro país, especialmente de la mano de obra, que en teoría tú trabajas fuerte en tu vida para que la última parte cíclica de tu vida tengas una pensión que en alguna medida sea sostenible, pero hoy por hoy nos están mandando a la mendicidad. A ver, esta discusión en la Asamblea Legislativa ya está teniendo algunas convocatorias. ¿Hay alguna para el Ministerio de Trabajo en particular? No, hasta este momento no nos ha llegado ninguna invitación. Entiendo que están escuchando ahí un promedio de 15 minutos, 20 minutos las organizaciones, pero al final al Ministerio de Trabajo no ha llegado ninguna invitación formal todavía. Ok, vamos a estar muy atentos a esa parte. Quiero aprovechar otros dos temas. Hay un conflicto en Astran. ¿Cuál es la postura que tiene, ministro? Hablando de su querido Astran. Sí, no, Astran ha sido la organización en la que estuve mucho tiempo. Entiendo que hay un conflicto en la alcaldía de San Salvador en este momento. Yo, como ministro, lo que insto es lo que hemos hecho nosotros en el gobierno. En el gobierno todo lo hemos resuelto a través del diálogo y la negociación, Neto. Acá se quisieron ir a acciones, parte del sector salud, instalamos una mesa y negociamos. Sí. Acá el sector transporte instalamos una mesa y estamos en un proceso de negociación. Acá todos los conflictos, que por supuesto el gobierno es grande en comparación de una alcaldía, pero el tema lo hemos enfrentado por la vía del diálogo. Lo que sí te puedo decir es que Astran es una organización histórica desde 1978, tiene una solidez fuerte y tienen mucha experiencia. Yo lo que insto es a las partes, tanto a Astran como a la alcaldía de San Salvador, a entenderse a través del diálogo y la negociación, que es el mejor método, y que al final, exista conflicto o no exista conflicto, todo siempre se va a dilucidar en una mesa, porque una alcaldía tiene poder a través de sus funcionarios, pero también las organizaciones sindicales tienen su propio poder. Así es que yo lo que insto es a las autoridades municipales al diálogo, y por supuesto algunas denuncias que han hecho, han llegado cerca de 4 denuncias de 6 organizaciones distintas de la alcaldía, no solo de Astran, de 6 organizaciones distintas han llegado denuncias al Ministerio de Trabajo sobre el tema de las retenciones legales. Eso sí está en un proceso de investigación, porque eso tú sabes, Neto, que es delictivo, claro. Es un tema de carácter penal incluso. No se puede jugar con el... Sí, eso es otra cosa. Como dicen, perdón, un poco popularmente, con el bocado del trabajador. Así es. Entiendo que también viene para los próximos días un tema relacionado con una campaña de seguridad industrial dentro del rubro de la construcción, esto a raíz de unos problemas que se generaron recientemente y la muerte de algunos trabajadores, ministro. Cuénteme un poco, ¿cómo está esa situación? En primer lugar, cuando nos enteramos a través de los medios de que habían 5 personas fallecidas producto de una máquina, de un andamio que se vino, y hubieron 5 personas fallecidas, nosotros intervenimos de inmediato y hablamos con los empresarios. Logramos algunas cosas, Neto. Logramos, en primer lugar, de que pagaran los gastos fúnebres, que incluso históricamente nunca lo han hecho. Aparte de que la familia tiene sus gastos fúnebres por seguro. Logramos que les dieran su seguro de vida, porque históricamente dicen que han pasado muchos casos de esto y nunca le han resuelto a la familia. Además de eso, hemos logrado un salario por 3 años consecutivos mientras sus hijos logran graduarse del bachillerato. Así que son 3 años que van a estarle pagando las empresas como si estuviera trabajando su padre. Fuera de ello, que ya hicimos los trámites también en el Seguro Social por el seguro para que quede esa gente pensionado, sus familiares. Le hemos dado seguimiento, pero a raíz de eso encontramos otras empresas ahí infringiendo, y ahorita hay un equipo fuerte de inspección en el sector construcción, a tal grado de que cerramos una empresa, pero el empresario ha logrado ya desvanecer en estos días, cerca de 15 días, todos los hallazgos, y vamos ya por la vía de la reapertura también a esa empresa. Quiero dejar algo claro: el Ministerio de Trabajo no está sobre la vía de andar cerrando empresas, está sobre la vía de cumplir los derechos de los trabajadores. Y en este caso, me reuní la semana pasada con Casalco, que es quien representa prácticamente este sector,
y hemos definido que en conjunto vamos a hacer una campaña de prevención para que todos sus agremiados estén acordes y en base a la ley. Lo que pasa es que pasó algo, Neto. Tanto los empresarios con los que los hemos sancionado como Casalco nos decía que esto nunca se había visto en la historia del país. Nunca había habido un Ministerio de Trabajo tutelando los derechos del sector construcción. Bueno, hay cosas que todavía no tienen la idea cómo se hacen. Y son gente históricamente que han venido trabajando en el rubro, pero nunca habían cumplido con el tema de seguridad industrial. Ese patrón de no fiscalización o supervisión tan apegada a la ley no existía. No existía. Y hoy, como les hemos dicho, vamos a trabajar en conjunto en una campaña preventiva. La iniciamos la otra semana, Dios mediante. Y prevención para que toda la gente aplique a estas normas. Y algo bien fundamental, nosotros lo único que estamos haciendo es aplicando la ley. Así rapidito, ministro, esta mañana llegan a la Asamblea Legislativa un grupo de motoristas del transporte colectivo. Hay una mesa que se creó, una mesa integral del sector que de alguna manera busca resolver problemas como, por ejemplo, esto de que se mandó al archivo y se retome la propuesta de reforma al Código de Trabajo para que se le garantice derechos laborales a los motoristas, ¿no? Ya llegaron ellos, llegaron al ministerio, yo me reuní con ellos, con la junta directiva de los motoristas, y los vamos a incorporar a la mesa integral del sector transporte, porque son trabajadores y hoy por hoy están excluidos de sus derechos, y eso lo vamos a discutir en la mesa integral del sector transporte. Bueno, ministro, le quiero agradecer que me haya acompañado esta mañana y nos haya puesto al tanto de cómo está el trabajo dentro de la cartera de Estado relacionada precisamente con los temas que hemos abordado esta mañana. Le agradezco muchísimo que me haya acompañado. Le tomo la palabra. El próximo día jueves, si no más lo recuerdo, hay una marcha con el tema de las pensiones, ¿verdad? De pensión digna, creo que así se llama. Sí. Y pues vamos a estar muy atentos a darle seguimiento a ese tema, ¿no? Estamos preparados para hacer una ponencia acá en tu programa, y siempre gracias, Neto, por la invitación, muy jovial, me fascinan tus entrevistas. Gracias. Y bueno, y sobre todo con la credibilidad que tú has garantizado durante todo tu proceso de periodista en el país. Así es, y esperamos desde luego seguir haciendo este trabajo en la cual buscamos el otro ángulo de la inquietud que usted, amigo, siempre tiene para los temas que hemos abordado esta mañana con el ministro de Trabajo. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, y el doctor Iván Solano Leiva, vicepresidente de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Infectología. Nos van a hablar acerca del coronavirus y, por supuesto, las características que esto está teniendo, y sobre todo en el marco de esta alerta mundial que se está generando por este brote del virus. Así es que no se lo pierda en cuestión de segundos. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Mucha preocupación existe a nivel mundial, precisamente por esta nueva aparición de este virus conocido como coronavirus, que ha ya generado sus primeras muertes, ¿verdad?, en China, y por supuesto hay mucha expectativa de ver también los planes contingenciales que tienen sanitarios otros países. El Salvador no es la excepción. Ya hemos visto activo al Gabinete de Salud, donde han generado ya las primeras acciones, las primeras medidas para evitar el ingreso al país de personas que pudiesen estar infectados con el coronavirus. ¿Pero qué es el coronavirus? Bueno, esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida al presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela. Doctor, gracias por acompañarnos. No, gracias, es un placer siempre acompañarlos y discutir estos temas de gran importancia para el país. De mucha orientación, de mucha información para la familia también. El doctor Iván Solano Leiva nos acompaña
infectólogo. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias, Ernesto. Días de no estar por acá, pero siempre un placer venir. Claro, bienvenido, gracias. A propósito, voy a aprovechar, invitarlos a que me acompañen hoy a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. A las 6 de la tarde voy a conversar con el viceministro de Salud, Francisco Alaví, con quien vamos a hablar precisamente también sobre la alerta por coronavirus a partir de este plan que implementó el fin de semana ya el Gabinete de Salud. Así es que desde ya le invitamos a usted a estar pendiente. Recuerde sintonizar en directo con Ernesto López Radio a las 6 de la tarde por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, y también estamos en vivo transmitiendo por Facebook en la cuenta Ernesto López Radio. Así es que desde ya muy atentos a podernos sintonizar. A ver, ¿cuál es la, digamos, de primera impresión, cuál es la lectura que ustedes tienen con la aparición de este nuevo virus y que está causando mucha preocupación a nivel mundial? O sea, dejaría el doctor Solano, que es el experto en el tema, y después ampliamos un poco más. Bueno, definitivamente estamos ante un nuevo virus emergente, ¿verdad? Aunque este nuevo virus emergente forma parte de una familia ya conocida, ¿verdad? Pero que ya es en el último siglo, digamos, a partir del 2000, ya hay tres tipos de coronavirus que dan enfermedad severa y que están amenazando al mundo con producir mucho daño. Y en esto pues tenemos este famoso nuevo coronavirus que se originó pues, como sabemos, en la ciudad de Wuhan, y hoy ya hay alrededor de 10 países afectados, ¿verdad? Y alrededor de 2.000, un poquito más de 2.000 casos confirmados de esta enfermedad, con unas muertes afortunadamente un poco bajas comparadas con otros coronavirus, que es de 56 casos. Es preocupante porque todos estamos expuestos, o sea, todos los países están en riesgo de que pueda llegar este tipo de enfermedad. Somos vulnerables como país también. Y hay factores también que nos hacen más vulnerables. Si me permites mencionar, uno, tenemos un alto flujo migratorio, ¿verdad? Cada día salen salvadoreños hacia los Estados Unidos y cada día son deportados. Y ahorita ya sabemos que en California y en Arizona ya se demostraron casos de personas de estadounidenses que habían viajado a la ciudad china y regresaron con los síntomas. Entonces, este grupo de personas, de salvadoreños que son deportados, recordemos que también están en lugares de hacinamiento, estos famosos albergues que no tienen condiciones de salubridad adecuada, y ellos pudieran ser fuente de transmisión también. Por lo tanto, es importante que los vigilemos. Examinar puntualmente el tema de los migrantes deportados. Exactamente. Lo otro, somos un país con una alta densidad poblacional, ¿verdad? Por lo tanto, y como este virus, la forma de transmisión que más frecuentemente se ha estado viendo es por vías respiratorias, entonces eso favorece a que si la enfermedad pueda tener un impacto importante en nuestro país. Y lo tercero es que siempre hemos sido un sistema de salud deficiente, ¿verdad? O un sistema de salud que ha actuado por antecedentes de maneras tardías a los brotes de nuevas enfermedades. Si no, recordemos cuando la gripe española, ya por 1918, El Salvador también fue afectado. Y yo revisaba un reporte del historiador Carlos Cañas Dinarte de cómo se manejó esa situación de la influenza en ese momento, y ya se veía que los políticos actuaban de la misma manera. Últimamente tuvimos la entrada del chikungunya y el Zika, en el cual el sistema de salud no fue capaz de detectar, ¿verdad?, cuando nos ingresaron, y es más, fue la población la que se acercó a las autoridades del ministerio a decirles que estaba pasando un brote en la enfermedad, si ustedes recuerdan. Entonces, pues es una duda razonable que tenemos, que nuestro sistema de salud es vulnerable y que por eso estamos preocupados de que esta enfermedad nos pudiera llegar a afectar, ¿no?
A ver, aquí hay un componente que también tiene que ver con el tema de educación. Y cuando hablamos de educación, hablamos precisamente de ver el origen por el cual parte esto. Tuve la oportunidad de tratar este tema también con un colega suyo el fin de semana en radio, el doctor Jorge Parameño, y hablábamos precisamente sobre a veces cómo de repente nos aparecen este tipo de virus y nos deja de entrar un poco en la sospecha. Bueno, ¿y por qué razón? Aparte de los técnicamente o científicamente comprobado cómo se generan, pero también hay otras causales en esto, ¿no? A ver, sí, las condiciones socioeconómicas de los salvadoreños es un predisponente. Y sobre todo la parte experimental también, a eso me refería, porque algo me comentaba, ¿no? Sí. En la parte experimental. Bueno, desconocemos, digamos, la causa principal de cómo cómo mutó este virus, porque al parecer son virus que su reservorio son los animales y mutan para infectar al ser humano. Y eso es lo que genera el que sean agresivos y que la reacción que toma en el humano que afecta. Nosotros desde la gremial pues nos debemos, el gremio médico se debe a la población salvadoreña y estamos con gran preocupación. Hemos visto, digamos, positivo la reacción del gobierno en este momento. Entendemos que han activado protocolos internacionales que se activan en todos los países y eso es positivo, como lo mencionaba el doctor Solano. Además de tener el factor de riesgo de alguien que haya migrado directamente a China, se tiene este factor de riesgo de la migración ilegal que a diario todavía siguen saliendo de nuestro país. Nosotros sí estamos claros de que si esta enfermedad no se logra contener de una forma adecuada y nos afecta, puede poner de pie al sistema de salud, porque tenemos un sistema de salud que todavía no tiene un presupuesto suficiente como para brindar y resolver los problemas de salud en base a la carga de enfermedad que tiene el país. Todavía nosotros, nuestro sistema no da la atención que debería de dar, por ejemplo, en las personas que padecen enfermedad renal, en las personas que padecen cáncer, y un brote de una enfermedad como esta pues conlleva un gasto grande. De hecho, nosotros hemos tenido contacto con las autoridades. Probablemente ahora al final de la tarde o mañana nos reunamos con ellos, con las asociaciones de especialistas que son filiales del colegio médico, como para discutir el protocolo de manejo clínico de la enfermedad, ver qué aportes técnicos podemos dar nosotros y eso difundirlos a todos los médicos del país para estar listos. ¿Qué tan preocupante o qué tanto debemos preocuparnos porque nosotros podamos de alguna manera, países como el nuestro, ser impactados? Porque así como se perfila que, digamos, ha generado las muertes, países como nosotros que son altamente vulnerables. Ustedes describían realmente por qué somos tan vulnerables, ¿no? Voy a hacer una pausa y regreso un poco para ampliarnos en este tema. Gracias por estar con nosotros. Gracias también a quienes están activos. Escríbanos, acuérdense, estamos en @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas que están disponibles para que ustedes participen. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Qué tan preocupante puede ser para países como el nuestro? Aún ya nos ha aclarado por qué razón nos podríamos ver impactados por la vulnerabilidad misma de los sistemas que usted mencionaba, pero para realmente saber que podemos ser afectados por este coronavirus. Recordemos que vivimos en un mundo globalizado. Asimismo, ha habido una globalización de los viajes. Muchos viajan, por ejemplo, de aquí al continente europeo, de aquí al continente asiático, y regresan a nuestro país. Vea, es eso.
Y estos tipos de virus, de enfermedades, pueden viajar con nosotros. Por eso es importante que en los puntos de entrada se tenga sistemas adecuados de vigilancia, ¿vea?, de toda aquella persona que esté febril, ¿vea?, inicialmente. Entonces, somos también, como discutíamos acá, un hub, ¿vea?, donde circulan muchas personas que vienen en tránsito también. Y también recordemos que la principal aerolínea también tiene un hub en lo que es Colombia, por lo tanto, todo ese tipo de situaciones también hacen de que esta enfermedad nos puede impactar y que lo veamos de esa manera y que mejor actuemos más de precavidos y no querer reaccionar cuando ya tengamos enfrente un caso de estos. Y por eso, como decía el doctor Brizuela, vemos con buenos ojos que a partir del viernes, durante todo el fin de semana, hemos visto que las autoridades de salud han estado activas. Hemos visto que ya en el aeropuerto internacional y en ciertas fronteras, porque no sé, las fotos que yo vi fueron de unas fronteras, pero me imagino que han de estar, quiero creer que es en todos los puntos fronterizos terrestres también, que se tiene al equipo médico que está monitorizando a toda persona que ingresa al país por fiebre. Y esa presencia de esa cámara termográfica que está en el aeropuerto es sumamente importante. Ahora bien... O sea, ¿garantiza ese método de tecnología para poder detectar a alguien? Definitivamente. No es el 100% que puede hacer, pero a no tenerla, pues es un gran logro. Porque esta... monitoriza a todos aquellos que pasan frente a esa cámara, inmediatamente les va monitorizando la temperatura. Y si se encuentra que una persona tiene 38 grados centígrados o más, entonces esa persona ya se puede detener para una investigación más profunda, preguntarle de dónde viene, si ha tenido síntomas, etcétera. Y entonces eso nos permite detectar de manera temprana. Ahora bien, quiero decir, en honor a la verdad, porque he estado escuchando a las autoridades de salud y también al viceministro Alaví, diciendo que El Salvador ha tomado las medidas pese a que la Organización Mundial de la Salud se han anticipado incluso ante la Organización Mundial de la Salud en este tipo de acciones. Quiero decirles que no es así. El día viernes, la OMS, antes del viernes no había habido un llamado de parte de la OMS a que se establecieran puntos de control de temperatura en los sitios de entrada de pasajeros o de fronteras terrestres y marítimas. Pero el día viernes la OMS declara y le recomienda a todos los países que implementen este tipo de medidas. Por eso es coincidente también de que vemos que sábado, domingo, el Ministerio de Salud, y es plausible eso, comienza a hablarnos de qué medidas se están haciendo en los puertos marítimos, ¿no? Eso es importante porque no lo habíamos visto en gestiones anteriores. Y eso estaba revisando un poco acá algunos datos en particular y todos los países están tomando las medidas pertinentes. Exacto. Qué bueno que como país no nos hemos quedado. Vimos a un gabinete instalado ahí de salud que me pareció interesante comenzar a actuar con relación a controlar el ingreso, tanto en el aeropuerto como en nuestra frontera, de personas que van y vienen por estos sectores, ¿no? Exacto. Sí, bueno, eso es positivo. Lo que nosotros sí nos interesa dejar claro es que no podemos dejar de lado toda la carga de enfermedad que tiene el país. O sea, no se puede enfocar solo en esto. O sea, yo estoy claro y vemos positivo que el gabinete esté trabajando, pero deberían de dejar, digamos, un grupo que trabaje esta área. Los expertos, el Ministerio de Salud, el Seguro Social tiene salubristas, epidemiólogos con gran experiencia, gran conocimiento. Ambas instituciones tienen neumólogos, tienen infectólogos, tienen gente experta en el manejo de enfermedades del tracto respiratorio. Entonces, estamos de acuerdo que las autoridades deben de dar el impulso, pero hay muchos problemas de salud que todavía no se han resuelto y que hay que seguirlos trabajando. Es otra de las tareas pendientes. Doctor, regreso un poco, Iván. Asciende a 81 el número de fallecidos por el coronavirus y la cifra de infectados llega
a 2.835 en China. ¿Por qué en China? ¿Por qué en China? Esa es la pregunta a la que quería llegar anteriormente cuando le dije, mire, aquí hay una sospecha de que en esta zona del Wuhan se estaba llevando a cabo la instalación de un laboratorio de ensayo, ¿no? No, hay mucho, de hecho lo abordábamos con su colega panameño, el doctor panameño, y decía, esto no hay que darle crédito, pero tampoco hay que subestimarlo, pues, o sea, las teorías conspirativas existen, dice. Sí, no, ¿verdad? mire, según la información que se tiene, recordemos que los pobladores de la República Popular China y del sudeste asiático, no solo en China, tienen hábitos culinarios diferentes a los que nosotros tenemos en el área occidental del mundo, ¿no? Y uno de esos es que ellos comen animales que normalmente nosotros no comemos, ¿ve? Entonces, en este mercado famoso de Wuhan, aparte de que vendían, es un mercado de mariscos, que supuestamente está para venta de mariscos, también estaban vendiendo animales silvestres. Recordemos, bueno, el SARS, por ejemplo, si ponemos el SARS, que es producido por un tipo de coronavirus, el SARS se originó por comer, estaba presente el virus en una variedad de gatos. Luego tenemos el MERS, que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que es otro coronavirus, primo de estos, que en dromedarios. Actualmente se piensa que pudiera estar relacionado con murciélagos, el nuevo coronavirus, y los chinos lo comen, ¿ya? Muchos de ustedes habrán visto en redes sociales a una chica china en un restaurante comiendo una sopa de murciélago. Y comiéndose el murciélago también, ¿verdad? Entonces, y bien decía el doctor, estos son virus de animales, pero que ante ese tipo de hábitos alimenticios, si podemos decir, cambian y mutan los subvirus para poder infectar a los seres humanos como parte de una evolución de los virus. Entonces, esto de que pueda ser una conspiración, yo lo dudo, ¿no? Conociendo también que aparte que el gobierno chino tiene un sistema de inteligencia que no va a permitir, que no es tan fácil. Ahí está, por cierto, cuando me lo mostraba a la hora de estar en el programa de Ernesto López Radio el sábado, decía, tenemos información de que en enero de 2018 en la ciudad china de Wuhan entró en funcionamiento un sofisticado laboratorio de enfermedades infecciosas. Pero él dejaba después, ahí tal vez no está el punto en el audio, es que qué tan cierto es, ese es el punto de honor que habría que investigar, ¿no? Claro. Bueno, entonces el doctor se refería a que fue un accidente de laboratorio que ha permitido que se escape este virus. A eso se refería el doctor en su pues eso pudiera también existir la posibilidad, ¿no? Doctor. Bueno, esas teorías conspirativas surgen, nosotros estamos en un chat donde están todos los presidentes de colegios médicos de toda Latinoamérica, y ha surgido también esa teoría ahí. De hecho, como hay colegas que piensan que la industria farmacéutica tiene mucho interés muchas veces de vender algún tipo de medicamentos que podrían ser utilizados, entonces se ha planteado el tema. La verdad que sería irresponsable hablarlo sin tener un conocimiento profundo del caso. Nosotros nos vamos más por lo que se ha comprobado, que es por la ingesta de esos animales silvestres, y que esa fue la causa. Que más grande, es la teoría es la más que se podría creer que sí. Sí, porque por ese tipo de gastronomía que ellos tienen, ¿verdad? Exacto. Que bien. De sus hábitos dietéticos que Sí. distan mucho de lo que nosotros en el mundo occidental consumimos, ¿no? Sí. Por eso yo siempre, su servidor también hace mucho medicina del viajero, es decir, damos recomendaciones dependiendo del lugar donde va a ir a visitar la persona, y una de las recomendaciones que yo les doy a los pacientes cuando llegan es, mire, es cierto de que tal vez será la única vez que va a estar en ese país usted, X, pero por favor no ande comiendo comida exótica que solo en ese lugar se da, porque
porque puede agarrar una Bueno, enfermedad en que el le puede- país no somos la excepción. Claro, yo he nosotros- conocido Sí, aquí a comen. muchos. ¿Ah? Sí, claro. Aquí se come. Aquí hay algunas cosas que se comen, ¿verdad? Sí. No sé qué tan excepto estamos también de eso. Vamos a ver qué nos dicen ahí. Buen día, saludos al doctor, dice Solano. En las Chinamas hay un equipo del Ministerio de Salud tomando la temperatura, dice. Qué bueno que ya tenemos esta retroalimentación para que usted pueda participar con sus mensajes. Espero que ya vayamos a tener, porque necesitamos retroalimentarnos también. Ahí está esa. Qué bueno que se tiene, ¿no? Sí. De hecho, creo que es bien importante resaltar la declaración que hiciera también la comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos, que dijo que ese tema de control migratorio preventivo también se va a llevar al tema escolar, para que los estudiantes también conozcan sobre esta situación, ¿no? Eso es importante porque la educación, en la educación me va a da poder, y en este caso educarme acerca de enfermedades me va a permitir tomar las medidas preventivas adecuadas para que no se diseminen las enfermedades. No, y esto es algo importante, Ernesto, porque el año pasado tuvimos un incremento de números de casos de neumonías en general. O sea, prevenir coronavirus también, las mismas medidas preventivas nos pueden ayudar también para mejorar la prevención en todas las enfermedades respiratorias El colegio, y en todas las complicaciones que se pueden dar de esto. Y el colegio está siendo un facilitador de la información, de la orientación. ¿Cómo está la comunicación en el gobierno? Voy a hacer una pausa y regreso para que hablemos de eso y de otros aspectos también importantes todavía que tratar sobre este tema. El tema del aislamiento, decía, ¿qué medidas puntuales? Porque alguien preguntaba, bueno, ok, está bien, controlamos, pero ¿a dónde aislamos a estas personas? Esto cuando regresemos, voy a la pausa. Recuerde, vamos a conversar hoy a las 6 de la tarde con el viceministro de Salud sobre este tema y conocer desde esa perspectiva realmente cómo se está trabajando. Será Francisco José Alaví quien va a estar con nosotros, viceministro de Salud, hoy a las 6 de la tarde para conocer más detalles desde la parte oficial. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. No me gusta mucho hablar del tema de la rumorología, pero hablando de este tema en referencia a lo de Extracámara, lo tratábamos sobre los aspectos conspirativos, pero también detrás de todo eso también a veces se habla de mucho el negocio que hay para poder tratar estos temas, y han habido experiencia, doctor. Sí, bueno, como le comentaba, nosotros, un amigo colombiano nos contó de la última epidemia que hubo de gripe aviar, que su país pues tuvo que comprar mucho medicamento y el cual no se utilizó y que algunos hasta se han ido venciendo. Bien difícil comprobar eso, la verdad que eso se maneja a un nivel muy alto gubernamentalmente y nosotros desconocemos si a la hora de toma de decisiones hay algún conflicto o un tráfico de influencias para que se dé ese tipo de compras. Nosotros sí creemos que el gobierno se tiene que preparar. Vemos positivo también que hayan reservado un monto específico para esto, porque eso le da posibilidades al Ministerio, al Seguro Social, para que pueda disponer de compra, tanto para adecuar infraestructura como para comprar medicamentos necesarios. Esperamos que las cosas se hagan de forma transparente, pues, por supuesto, ¿verdad? ¿Y esa medicina la tenemos nosotros acá para tratarla?
No, lo que pasa es que ese es para otro caso, ¿verdad? No, no, específicamente para el coronavirus entiendo yo que todavía no. No, para eso, a eso me refería. Si en el caso hablando del coronavirus tenemos para poder... No hay un tratamiento específico, un tratamiento de soporte. No hay un antiviral como el ¿Cuál caso... es el procedimiento o cuál es el tratamiento entonces? Básicamente es tratar los problemas que pueda presentar el paciente. Si tiene fiebre, pues darle medicamentos para bajar la fiebre. Si el paciente ha entrado en una insuficiencia respiratoria, la ventilación mecánica, ponerle medicamentos que le controlen la presión arterial, si es en dado caso se le baja, etcétera, ¿no? Pero no hay un antiviral directo como por ejemplo el caso de la gripe por influenza, en la cual pues hay un medicamento que se llama oseltamivir y que se le da a la persona y con eso curamos o acortamos también los síntomas de la gripe por influenza, ¿no? Entonces, pero en el caso del coronavirus no hay y no hay vacuna. Ok, un tema es ¿qué se hace si de repente entra alguien al país con estos síntomas? Eso es bien importante conocerlo. Hay ya guías internacionales que hablan de qué hacer ante, supongamos, viene un paciente, se le detecta que tiene temperatura, al hacer el tamizaje o al hacer el interrogatorio, nos damos cuenta que este paciente viene, por decir, de China, ha estado en los últimos 14 días, porque eso es bien importante, que tenga un nexo epidemiológico. No es porque yo venga con síntomas gripales, ya soy sospechoso de coronavirus, ¿no? De infección por coronavirus. Tiene que estar ese antecedente que en los últimos 14 días yo he estado en un país donde, o he estado en la China, o en un país donde se está circulando el virus, del coronavirus. Y entonces, si esta persona cumple ese criterio, en ese momento debe de ver dónde se va a llevar. Ahora, al momento solo hemos escuchado a las autoridades que hay los protocolos. Entendemos pues de que se han acercado con el presidente del Colegio Médico en el sentido de poder discutir con especialistas de las gremiales interesadas o involucradas en este tipo de temáticas para ver qué hacer ante esos casos. Una de las recomendaciones sería de que no podemos tener en cada centro hospitalario una unidad, por decir, de coronavirus, ¿no? Inicialmente debemos de seleccionar, esa es una opinión personal, ¿vea? Debemos de seleccionar un hospital que cuente con la capacidad instalada de ventiladores, por ejemplo, si es necesario trasladar a un paciente a ventilación mecánica, que esté con la cantidad de médicos capacitados para el manejo de este tipo de pacientes, y también seleccionar un solo hospital, no todos los hospitales. Ok, debe de tenerse específico un lugar y no generalizar. Exacto, porque hasta el momento no sabemos qué pasaría si se detecta un caso. No lo han dicho las autoridades, no solo dicen que tienen protocolos, pero no lo han especificado. En ese sentido, pues será bueno que... Y la transmisión puede ser aún estando en el hospital, entonces. Claro, si no se tiene de... Claro, por eso, otra cosa, aprovechando, yo he visto el fin de semana todos los spots que han estado saliendo, ya sea en redes sociales o en la televisión, de las medidas que ha estado tomando el gobierno, pero veo a los colegas que están tomando la temperatura sin una mascarilla, ¿vean? Y eso por lo menos mascarilla deberían de tener. Si ustedes vieron también, usted pasó acá, por ejemplo, las inspecciones de los aviones en China, todos andan hasta con equipo de protección especial tomando la temperatura. Ya tenemos un médico chino que falleció a causa de coronavirus en la atención de pacientes. Entonces también debemos de darle a nuestro personal de salud la protección mínima adecuada para evitar que no se nos vaya a infectar. Entonces, que estos colegas que están tomando la temperatura digital, pues que les den por lo menos una mascarilla, ¿vea? Y espero que, y además recomendarle a los colegas que la utilicen, ¿vea? Para evitar ese tipo de transmisión. Bueno, hay una tarea pendiente, como usted decía, que esto no vaya a ser un factor de distractor también para otro tipo de comportamientos de enfermedades, doctor. Sí, bueno, nosotros este día nos vamos a reunir, o mañana, todavía no lo hemos definido, con las autoridades, y ahí vamos a discutir este protocolo de manejo clínico, porque se ha activado un protocolo de identificación en los puertos de entrada del país. Nosotros no conocemos a profundidad el protocolo de manejo clínico que se va a implementar. Sí tenemos el interés de
conocerlo y, si es de ser posible, dar nuestras opiniones para mejorarlo, y ponernos a la orden de las autoridades y principalmente de la población salvadoreña, porque como lo decía antes, es un tema preocupante, pero no nos tiene que detener en el trabajo de la atención en general en salud, pues si tenemos muchas deficiencias en el sistema, las cuales se deben de tratar de resolver. Pero sí tenemos como país la capacidad de poder hacer controles, como ya lo estamos viendo, y detenciones también de este virus, ¿no? Cualquier país es vulnerable, o sea, todas las medidas no que somos la podamos excepción. adoptar Okay. no son 100%, pero el tener ese tipo de actividades nos van a disminuir la probabilidad. Y otra cosa, antes también me gustaría invitar al gremio médico, ¿vea? Porque el próximo jueves, el día jueves 30 de enero, en las instalaciones del Colegio Médico vamos a tener una mesa redonda para actualización para el personal de salud sobre el tema del coronavirus. Así que todos están cordialmente invitados. La principal causa de origen a lo mejor puede ser esa sopa de murciélago, ¿no? Sí. Suena un poco pero así por ahí se oye humorístico, también pero, que serpientes, ¿no? serpientes, Exacto. chuchos. También, Allá, bueno, eso perros. comen allá, Sí, y es ratas normal, también. los gatos. Exacto. Bueno, les agradezco que me hayan acompañado. Gracias, doctor Iván Solano. Gracias también a usted, doctor Brizuela. Muchas gracias. Les agradezco Placer. muchísimo. Vamos a estar atentos a conocer cómo está esta situación. Esta tarde, noche los espero en radio, porque vamos a tener también la versión oficial para ver estos planes, que son importantes tenerlos de primera mano y que usted también los conozca, porque al final lo que nos interesa es que usted se mantenga bien informado, y estas son precisamente los principales metas y objetivos que nos trazamos acá en Grupo Megavisión. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.